cuando se rebajan los costes de la tecnología, en comunicación también se reducen otros costes, ¿no? Por ejemplo, en el consumo, ¿no? Ahora con la crisis, por ejemplo, pues hay muchas alternativas, ¿no? Y han sido muy estudiadas como, digamos, la gente con más apropiación digital y de menor poder adquisitivo, pues puede encontrar a través de Internet, digamos, nuevas formas de consumir, ¿no? A través del trueque, de otros tipos de consumo, ¿no? También estrategias como el crowdfunding, ¿no? Para financiar colectivos, financiar actividades, más información del consumidor, ¿no? Pero sobre todo la diferencia en la tecnología cuando se reducen los costes, muchas veces la diferencia en la tecnología no es qué es lo que se puede hacer. Es decir, no es que una tecnología haga que se haga algo nuevo, sino una diferencia que a veces incluso más importante, que es quién puede hacerlo. Pongamos ejemplos históricos, obviamente, de forma un poco general, ¿no? La imprenta se reconoce como un gran invento, pero realmente lo que hace una imprenta se podía hacer. Escribir libros, copiar libros se podía hacer, claro, pero ¿quién podía hacerlo? Podían hacerlo las élites eclesiásticas o las élites o los reyes, ¿no? Que podían pagar a gente, ¿no? O los faraones que podían pagar a copistas, ¿no? Realmente la innovación de la imprenta lo que favorece no es que se haga algo nuevo, sino que algo se haga de forma mucho más barata y más democrática, ¿no? Con Internet también pasa eso, todo lo que se podía hacer por Internet. Hay un libro que se llama El Internet victoriano, ¿no? Que habla con la era del telégrafo, ¿no? Y como el imperio británico era capaz de comunicarse desde Londres, digamos, con todo su imperio casi al tiempo real, ¿no? Pero claro, solo podía hacerlo un gran imperio, no podían hacerlo otros colectivos, ¿no? Entonces, bueno, con el movimiento global, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, las élites globales ya estaban organizadas globalmente, ¿no? Ya se reunían a través de cumbres, a través de teléfonos, de fax, pero claro, tiene unos costes muy importantes y cuando surge Internet pues, se puede organizar también el movimiento antiglobalización, ¿no? que es capaz de hacerlo con esta tecnología al bajar el coste, ¿no? Cuando hablamos también de la comunicación, pues siempre va ligada a la organización y aparte, hemos dicho, acabo de decir que es muy importante la tecnología, no solo qué se puede hacer, sino quién puede hacerlo, pero con Internet también hay cosas que podemos hacer que son nuevas respecto a los medios de comunicación tradicionales. Y especialmente en la comunicación horizontal, participativa e interactiva a nivel global. Fijémonos lo importante que puede ser esto para la democracia, también con ejemplos, obviamente, a grosso modo, ¿no? La democracia directa de ateniense, ¿no? La democracia clásica de las Atenas eran pequeñas polis, obviamente solo los ciudadanos, ¿no? Había esclavos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el siglo VI a.C., pero en su contexto era muy avanzado, y realmente lo que vimos ahora son democracias representativas. Bueno, la explicación de esto es que no podemos reunirnos todos en el Parlamento. En España somos 40 millones y no caberíamos, no podríamos comunicarnos, digamos, de forma horizontal, interactiva, una gran masa de gente. Y eso sí se puede hacer por Internet. Obviamente no de forma directa, pero a través de foros, de forma asincrónica, ¿no? Es decir, que cada uno interviene en un foro a una hora distinta, no coinciden incluso en el tiempo, pero va quedando, digamos, un hilo de conversación, un mensaje, un debate, una inteligencia colectiva, se le llama algunas veces, que permite, digamos, algo inédito en la historia, es el primer medio de comunicación que permite comunicarse a una gran masa de personas, no tiene que ser el mundo entero, ¿no? Pero grandes colectivos, de una forma horizontal, ¿no? Porque siempre ha existido para comunicarse grandes colectivos, pero de formas verticales, ¿no? Y eso, algunos autores, pues, tienen la hipótesis, ¿no?, de que va muy ligado a la forma de organización. Siempre hemos tenido formas más o menos verticales. La democracia, por ejemplo, es más participativa que una monarquía absoluta, pero realmente son unos líderes los que deciden el día a día, y ahora pues tenemos alguna opción, ¿no? En este sentido, pues está la iniciativa, por ejemplo, de Democracia 4.0, ¿no?, del compañero Francis Jurado y Juan Manuel Moreno Yagüe, que consiste simplemente en que tú tengas al menos la opción de votar en el Parlamento, no siempre, no nos interesa tampoco participar en todo, hay muchas leyes que son mera gestión administrativa, pero ahí están tus representantes, pero digamos que, imaginemos por ejemplo el caso de la ley CISBE, que de repente vemos que nuestros representantes a los que hemos votado van a votar algo con lo que estamos en contra.
Pues a través de Internet te permitiría votar, y si cada diputado representa, me invento la cifra, a 100.000 personas, pues si 100.000 personas votan, es un diputado. Es decir, tu voto es, tienes la opción de la democracia representativa, pero en cualquier momento puedes, digamos, quitar tu representante y decir, perdona, pero como dice la Constitución, realmente la soberanía reside en el pueblo, no en los representantes, ¿no? Entonces, bueno, pues Internet permite todo eso, al menos en teoría, y obviamente hay que ver cómo se aplica, ¿no? También por ello, por esa forma, es mejor aprovechado por determinados colectivos, ¿no? Toda tecnología no determina, pero condiciona. Hay cosas que se pueden hacer más fácil, que no se pueden hacer, que se dificultan. Internet es una forma de organización, permite una forma de organización interactiva y horizontal. Lo permite para todos, para quien quiera utilizarlo. Pero ¿quién quiere usarlo? Es importante. Imaginemos los partidos clásicos, ¿no? Digo, el PSOE o el Partido Popular, por poner un ejemplo, ¿no? De repente tienen una herramienta en la que pueden comunicarse con sus afiliados, con sus simpatizantes, de forma horizontal. ¿Realmente lo quieren? ¿Realmente el Partido Socialista o el Partido Popular quieren que sus militantes y sus votantes tomen parte en la toma de decisiones? Realmente no lo quieren. Entonces, que Internet permita eso, para ellos no supone una ventaja importante. Pero para los movimientos sociales, que ya, y no por causas tecnológicas, ¿no? Podemos remontarnos a, yo pongo mayo del 68 por poner una fecha, ¿no? Pero siempre ha habido, ¿no? Digamos, en el movimiento obrero, corrientes, digamos, más participativas, más libertarias, que valoran mucho la participación, la interacción, que valoran mucho la horizontalidad, de repente se encuentran con una herramienta que le permite hacerlo. Y por eso sacan un mayor beneficio, ¿no? Es decir, eso lo puede hacer todo el mundo, pero el más beneficiado son los que realmente necesitaban una forma de organizarse participativamente, interactivamente, digamos, de forma global o al menos más grande, ¿no? Internet en ese sentido pues es un metamedio, ¿no? Permite todo. Te permite, siempre se habla de que es horizontal interactivo, bueno, depende. Tú puedes hacer una página web en la que solo publicas tú, no hay comentarios, no hay ningún tipo de feedback, y eso no se distingue de un periódico. Y eso es lo que hacen las grandes organizaciones normalmente. Pero también puedes hacer un MMM o un foro participativo, una lista de correos que igual puedes configurarla como suscriptores a los que yo le envío una información unidireccional, o moderada o sin moderación, y cada uno dice lo que le da la gana, ¿no? Entonces, aparte de lo que se puede hacer, ¿no? ¿Quién puede hacerlo? Y si quiere hacerlo, ¿no? Sería el otro punto. Digamos que son a grandes rasgos, ¿no? Algunas de las oportunidades que abre Internet para el activismo digital, para los movimientos sociales, para la sociedad civil. Vayan con los riesgos, ¿vale? Que es importante, ¿no? Igual, brevemente, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo. Lo que típicamente se señala. La brecha digital, de forma obviamente provocadora, no existe, ¿vale? Y ahora lo matizo. No existe en los países occidentales. Realmente la brecha digital en España es básicamente de edad. Y básicamente no es porque las personas mayores no puedan acceder a Internet, sino porque no quieren, porque no tienen interés. Esto es curioso porque en algunos países cambia, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, en algunos países que tienen mucha inmigración, las mujeres mayores de más edad tienen mayor acceso porque le sacan un gran beneficio. Tienen a sus hijos inmigrantes y antes lo hacían por teléfono y ahora pueden hablar y ver a los nietos por Skype, ¿no? Realmente, obviamente, hay diferencias sociales, pero realmente en este país, con todas las dificultades que tiene, en cualquier país europeo, va a un base marginal y los chavales tienen un smartphone conectado a Internet, ¿vale? Es decir, otra cosa es la brecha de apropiación. Es decir, una cosa es tener acceso y otra cosa es tener las herramientas, la educación para sacarle partido. Pero creo que no es el mayor riesgo, que es relativizarlo. Incluso, muchas veces sin tener acceso, el colectivo desfavorecido, que Internet haya multiplicado el acceso, le beneficia indirectamente, ¿no?
Pensemos igual, siempre me gusta ir a ejemplos históricos, ¿no? Pensemos en la imprenta. La imprenta obviamente le quitó el monopolio a la iglesia, a los reyes, a los faraones, pero no era que cualquiera podía, como hoy en día, hacer una fotocopia. Podía una gran burguesía. Pero fijaros lo que eso supuso, ¿no? Pensemos en la Revolución Francesa, ¿no? Obviamente no era el pueblo, ¿no? La libertad guiando al pueblo. La libertad eran los burgueses, los que guiaron al pueblo. Pero ya esto abrió mucha expectativa y podemos pensar también en el STLN, ¿no? El típico caso, ¿no? Y no es que estuvieran los zapatistas allí con su conexión de alta velocidad y todo con su internet, pero que existiera, pues permitió que colectivos europeos, americanos y mexicanos, ¿no? Que sí tenían acceso, pues le dieran voz, ¿no? Eso con la brecha digital. Otro tema que siempre se habla, ¿no? O que es un clásico, el aislamiento digital. El aislamiento social, perdón. Es decir, en internet ya la gente no juega, no va a los bares, no tiene relaciones, son unos frikis que están allí aislados y tristes, ¿no? Bueno, igual también hay que irse a la historia de los medios y ver que este debate ya surgió con el teléfono, por ejemplo. Algo que hoy ni nos plantearíamos, ¿no? Los primeros estudios decían, se acabaron, digamos, el capital social, se acabaron las visitas entre familiares, se acabó cenar en Navidad, porque ahora la gente se llamará por teléfono y ya no se extinguirá la especie, porque no habrá ni siquiera relaciones sexuales, no. Obviamente, pasó como pasa ahora con Internet. Lo que te permite es tener más contacto que después te traduce en el encuentro físico. Aquí hay gente muy joven que, si no nativos digitales, desde luego, soy más nativo que nosotros, pero nosotros, mi generación, que vivimos plenamente en nuevas tecnologías, ¿no? Digamos que somos, yo lo llamo bilingües digitales, no nacimos con internet, pero sí suficientemente jóvenes o con suficiente formación como para hablarlo de forma casi nativa, pero no es el idioma que hemos aprendido. No es como mi hija que ve una pantalla y la toca, porque piensa que todas son táctiles, ¿no? Bueno, pues pensemos en eso, que cuando nosotros estábamos en el colegio, en el instituto, en la universidad, no había grupos de Facebook. Después, con el tiempo, hay alguien que crea el grupo de la residencia y mantiene contacto, y eso al final posibilita que a lo mejor un día pues te apetezca y quedes con los amigos de hace 20 años. Es decir, al final, normalmente la nueva tecnología, cuanto más conexión tienes, más relaciones sociales, virtuales, que son también reales, porque al fin y al cabo es comunicación, hay gente que se enamora por internet, que las relaciones y las sensaciones que tú tienes conversando por internet son reales, te enfadas, te alegras, te ríes, pero además participas, digamos, de más relaciones físicas también, ¿no? Sigo brevemente, otro mito, otro debate, el clickactivismo, ¿no? El activismo de sofá. La gente está en internet y ya no hace nada. Pero si la política es comunicación, pensemos en una manifestación que se pone, no, déjate de Facebook y sal a la calle a protestar. El propio término, manifestación de manifestar. ¿Qué hacemos en una manifestación que no sea una actividad comunicativa? Oye, porque había otra forma, y la hay de vez en cuando, de protesta, que son, digamos, ejecutivas, ¿no? En las vueltas del movimiento obrero, hombre, la manifestación no era el objetivo. La manifestación iba y quemaba el molino, quemaba el registro de la propiedad, ¿no? Hacía algo ejecutivo. Pero hoy en día, en la democracia occidental, en el contexto en el que estamos, realmente cuando vamos a una manifestación, ¿por qué esto es más real que manifestar tu opinión por internet? ¿Qué hacemos en una manifestación? Pues buscar una calle central para que nos vea mucha gente, llamar a los medios para que salgamos en la tele, al fin y al cabo es un acto comunicativo. ¿Por qué entonces participar a través de internet se ve como un sucedáneo de la participación? Si hay un debate que también surgió con la prensa, ¿no? La disfunción narcotizante, le llamaban los teóricos funcionalistas, que era gente que sentía que al estar informada ya estaba participando. Bueno, con la prensa todavía, pues tú lo mirabas, no tenías una forma de expresar tu opinión, aunque también en ese contexto surgió los líderes de opinión, ¿no? Es decir, el que leía la prensa pues participaba más en debate e influenciaba más, ¿no? Obviamente, finalmente lo que pasa es que en internet esa acción política es igual de válida y además pasa también igual que con lo del aislamiento social. La gente que más participa en internet también participa más en manifestaciones, también va a otras actividades, digamos, políticas en el espacio público o físicas, ¿no?
sigo rápido, ¿no? La censura, después en el debate podemos profundizar en algo. Bueno, la censura es posible en Internet, pero parcialmente, y también igual, vayamos un ejemplo de la imprenta. La imprenta fue prohibida en muchos países durante mucho tiempo. Se puede prohibir, pero no se pueden prohibir las ideas. Por mucho que eliminaran toda la infraestructura de Internet, lo que no pueden eliminar es de nuestra cabeza la idea de que si conectamos dos ordenadores se pueden comunicar y podemos hacer todo lo que hacíamos. Igual que con la imprenta, podían eliminar todas las imprentas, pero no podían eliminar de la cabeza de todo el mundo que si tú construías una página con tipos móviles, en vez de fija, ibas a poder reproducir, ¿no? Ha habido intentos, se hacen muchas veces esto contraproducente, ¿no? El conocido efecto Streisand, y algunas veces, digamos, incluso es posible, pero con un alto coste que al final supone una victoria, que es cerrar todo Internet. Pensemos en Egipto, llega un momento en el que el gobierno cierra Internet, claro, pero cerrar Internet es cerrar la banca, cerrar la administración. Cuando hizo esto, el movimiento había ganado, después perdió, como todos sabéis. Pero realmente, más que la censura, se puede ejercer a través de la sobreabundancia de información, ¿no? Más que ocultar opiniones, sepultarlas con muchas otras opiniones e informaciones, ¿no? Y seguimos la vigilancia, como hemos dicho, ¿no? Al principio, también como oportunidad, como riesgo, ese sí creo que es uno de los riesgos más importantes. Tenemos un serio peligro de un panóptico foucaultiano, gran hermano, una sociedad de control, ¿no? Aquí de todas formas hay que distinguir dos cosas. Por una parte está el espionaje, ¿no? Es decir, lamentablemente ya todos somos conscientes de que todo lo que decimos por internet pasa por la NSA o por alguna de esas agencias, ¿no? Tenemos ya ejemplos sobrados, con filtraciones también, es decir, con contravigilancia. Todo está monetarizado. Bueno, hay dos debates. Lo primero, hay gente que dice, bueno, pero si yo no soy un terrorista, no soy un pederasta, confío en las fuerzas de seguridad. Ojo, ojo. Todo ese sistema de vigilancia que implementó, por ejemplo, una cara amable, no para mí, pero para mucha gente, como Obama, ahora está en manos de Trump. Es mucho poder. Saber toda la información de nuestra vida es mucho poder. La excusa de yo soy un buen ciudadano, primero, ¿seguro que eres un buen ciudadano? ¿En qué contexto eres un buen ciudadano? Porque hay muchas cosas que puedes ser un buen ciudadano aquí, pero si te vas a Arabia Saudí puedes morir, ¿no? Te pueden matar por ello. Y después hay un derecho a ser un mal ciudadano, a tener identidades sexuales, prácticas sexuales, por poner algo muy íntimo, oye, que simplemente está muy bien, digamos, y gracias a la potencia del movimiento gay, de liberación de la mujer, animar a que se salga del armario, pero también el derecho a quedarse en el armario, ¿no? Y toda esa vigilancia, pues, peligrosa. Pero después, y voy acabando, está también una práctica que es nuestra, que es la publicación voluntaria de toda nuestra vida. Muchas veces nuestra intimidad está en peligro, pero no porque nos vigilen, sino porque todo lo que hacemos en la vida cotidiana lo ponemos en internet. Yo creo que a largo plazo habrá que crear una cultura en la que simplemente pues, se ponga eso en su contexto. Pero hay un peligro muy importante y lo estamos viendo con la política. Antes tú hablabas en un bar, decíamos una burrada y no pasaba nada. Hoy tampoco pasa nada. Pero entre esa cantidad de datos, puedes sacar un dato contextualizado y hundirte en la opinión pública por algo que realmente es normal. O creamos una cultura de no vamos a juzgar a un concejal, a un ministro, porque un día hizo un chiste y lo ponemos en el contexto de que esto ha pasado siempre, o si puede ser utilizado de tanta información, sacar ese poco y bueno, nada, iba a hablar, pero hablamos después porque me tomo el tiempo de los compañeros de la manipulación, ¿no? El riesgo de manipulación, la fake news, simplemente decir que la fake news, digamos, la posverdad que se habla es una fake news, no existe, es mentira. La posverdad estaba en los medios de comunicación cuando nos dijeron que los atentados del 11M había sido ETA, cuando nos dijeron las armas de destrucción masiva, obviamente hay información falsa por internet. Lo que pasa es que en internet la mentira tiene las patas mucho más cortas. Es mucho menos peligroso, es mucho más fácil de contrastar y realmente creo que hoy el país titula que
los independentistas o separatistas vuelven a engañar para ganar las elecciones. Sí, igual que el Partido Popular, igual que Ciudadanos, ¿no? Es decir, esto es una fake news, hay una opinión directamente, ¿no? Entonces, cuidado, aquí en España siempre los problemas del país siempre vienen de Rusia, fíjate que ha cambiado el régimen, ¿no? Pues cuidado porque el separatismo viene porque los hackers rusos, a ver, llevamos, ¿sabes? Todo es un debate de toda la vida, ¿no? Entonces, cuidado porque muchas veces la denuncia de manipulación es una manipulación, ¿no? Y después seguimos. Para que te vean, compañeros, muchas gracias. Bueno, pues, siguiendo un poco con el de José, pues la idea también es hablar durante unos 20 minutos así para intentar respetarlo, sobre todo para que tengamos espacio para el debate. Y bueno, este tipo de historias se enriquecen siempre con el debate. Bueno, antes que nada, pues agradecer mucho a José, a Alex, a Griselda, a Javi, a toda la organización del Congreso pues por el esfuerzo para que estemos hoy aquí compartiendo, debatiendo sobre TICs y cambio social. Como José, yo soy de la Universidad de Sevilla, pertenezco a un grupo de investigación que se llama Compolítica. Estamos ahora mismo en medio de un proyecto de I+D sobre ciberactivismo, ciudadanía digital y nuevos movimientos urbanos. Entonces esto, digamos que nos viene perfecto, ¿no? Nos cae exactamente en el tema con el que estamos trabajando día a día. Yo lo que quería hacer es, pues, los 20 minutos o así que tenemos, que pongo ahora para no despistarme, los 20 minutos así que tenemos, pues igual que ha hecho, pues lanzar algunas ideas que luego podamos recuperar, es básicamente a lo que aspiro. Lo que sí es que me parece irrenunciable, en particular en esta semana, donde no sé si habéis estado siguiendo, pero ha habido un debate sobre el concepto de la neutralidad de Internet y hemos tenido pues algunas desagradables noticias en ese sentido. A mí me parecía importante hacer una mención, empezar un poco por ahí. Como sabéis, lo que es la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos pues ha adoptado un paquete de medidas que básicamente pues, vulnera o pone en riesgo el principio de neutralidad de Internet, un principio del que hemos disfrutado hasta ahora, uno de esos principios que parecía que no nos dábamos cuenta, que parecía que era inherente, consustancial a la red y que ahora tenemos que plantearnos, poner en perspectiva, sobre todo nosotros para ver cómo nos afecta desde el punto de vista de TICs y cambio social, ¿no? Porque básicamente, digamos que las medidas que han adoptado establecen que los proveedores de Internet pueden discriminar el tráfico de datos. Con lo cual, pues, por ejemplo, nos podríamos encontrar con un Internet a 2 velocidades, por ejemplo. Es decir, donde grandes plataformas pues, pueden pagar para una velocidad premium y a lo mejor no digamos que pequeños negocios, no digamos ya iniciativas de la sociedad civil o ONGs que pues, estarían un poco condenadas a una cierta marginalidad. Y aquí, por lo tanto, esta ruptura de la neutralidad de la red puede ser realmente una ruptura de un principio de igualdad básico en el que se ha venido asentando Internet, pues básicamente desde que lo conocemos, ¿no? Y ahí sí se podría generar una nueva brecha digital, ¿cierto? Antes no existe la brecha. Cuidado, que a lo mejor podemos encontrar una nueva brecha en breve. Yo creo que esta ruptura es un paso, no es sorpresivo pensar, es un paso adelante en la mercantilización de Internet, en tanto desequilibra el terreno de juego. Esto ya no es un tema concreto, sino que todo el terreno de juego puede llegar a cambiar. Estamos al comienzo de este aspecto y sí que, por lo menos, quizá por intentar encontrar algún aspecto positivo en esta situación, sí que puede ayudarnos un poco a visualizar un hecho que también ha estado ahí siempre, pero que tampoco tendemos a aceptarlo conscientemente, que es el hecho de que, bueno, pues sobre todo en el caso de las grandes plataformas de contenido, vamos a ver páginas como YouTube, como Facebook, etc., en último caso, la pieza central del modelo de negocio de estas compañías que van a ayudar o van a contribuir pueden contribuir a un Internet bastante más mercantilizado, somos nosotros mismos. Es decir, nosotros somos los proveedores de los contenidos con los que circulan en YouTube, los que circulan en Facebook,
cual, cuidado, podría llegarse a dar la paradoja de que lleguemos a pagar para acceder a los propios contenidos, que ya sería, pues digamos, la última vuelta de tuerca del capitalismo. Ya ahora mismo, digamos, estamos contribuyendo trabajo gratuitamente, ¿no? Pues ahora podríamos llegar a pagar para consumir el trabajo que nosotros facilitamos gratuitamente a estas plataformas. Pues tampoco es tan difícil, en virtud de esta ruptura de la neutralidad de la red, imaginar, por ejemplo, un Internet que se parezca a los paquetes de televisión, donde cuando yo contrato con Ono, ¿no? Pues Ono me da acceso a Facebook, pero si contrato con Telefónica, pues a lo mejor no tengo ese acceso, tengo acceso a otros paquetes. La verdad es que estas plataformas llevan tiempo buscando una manera de monetizar las grandes cantidades de personas que interactúan a través de ellas, monetizar ese valor. Y bueno, pues este movimiento, que es muy reciente y que hay que estar pendiente, pero es un movimiento, la verdad es que bastante inquietante. Precisamente en un libro que os recomiendo, un libro que se titula Fraude Book, de un profesor chileno, Vicente Serrano, de la Universidad Austral de Chile, él menciona que esta es la diferencia esencial entre los contenidos digitales que ofrecen plataformas como Facebook y YouTube y las industrias culturales sobre las que teorizaba la teoría crítica. Es decir, la básica diferencia es que en este caso nosotros somos al tiempo productores y receptores. Eso viene a la fórmula esta del producer, ¿no? Que nos podemos haber encontrado, que a mí no me gusta mucho, porque parece más bien como una visión un poco optimista de un receptor que puede involucrarse activamente. Hay otros académicos que utilizan fórmulas que para mi gusto se acercan más. Un académico que se llama Mark Andreyevich habla de User Generated Labor, es decir, lo que nosotros estamos contribuyendo no es contenido, sino trabajo, en el sentido en el que genera también un beneficio económico para estas plataformas. Entonces, claro, esa diferencia, ¿no?, coloca a estas compañías en una especie de paradoja que nosotros, como digo, tenemos que tener en cuenta ahora, donde el principio de neutralidad de la red se está viendo un poco también, empieza a verse violentado. Con ello, por ejemplo, podríamos apuntar hacia un tipo de activismo que hasta el momento ha sido de baja intensidad, me refiero a movimientos coordinados de usuarios. No sé si conoce a alguien la plataforma Twitter, pero es como una especie, prácticamente un espejo de Twitter, pero creado sobre base de software libre, con la idea de que tú, si quieres, puedas, si no estás de acuerdo con las políticas comerciales de Twitter, pues puedas largarte, ¿no? Y claro, a medida de que somos más conscientes de que son nuestros contenidos lo que se busca, nuestros datos, etc., yo creo que este tipo de activismo puede ser interesante en el futuro, sobre todo en lo que empieza a dibujarse después de este ataque a la neutralidad de la red. Bien, hecho este apunte, yo quería también comenzar la charla con una cita de un libro que a lo mejor conozcáis. Es un libro titulado Sociofobia, de César Verduele, y que, bueno, pues es un libro que a mí me ha resultado bastante útil, de alguna forma también para equilibrar un poco, ¿no?, una visión celebratoria de las redes sociales, aunque hay muchísimas cosas del libro con las que no estoy de acuerdo. Os leo una cita y a partir de ahí podemos empezar. César Verduele dice: la concepción dominante de Internet como una plataforma privilegiada para la extensión de la democracia, la participación y la cooperación se ha enfrentado reiteradamente con la realidad. Los medios de comunicación y los expertos en telecomunicaciones están dispuestos a tergiversar los hechos tanto como sea necesario, a fin de reducir cualquier movimiento político antagonista al subproducto de las tecnologías de la comunicación. La verdad es que el libre acceso a Internet no solo no conduce inmediatamente a la crítica política y a la intervención ciudadana, sino que en todo caso las mitiga. Evgeny Morozov analiza, entre otros muchos, el caso de Siphon, una herramienta informática copyleft desarrollada por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto para facilitar el acceso anónimo a Internet por parte de ciudadanos de países en los que existe censura. Siphon convierte el ordenador de los usuarios colaboradores de los países libres de censura
en un servidor proxy al que se conectan otros usuarios que viven en países en los que el gobierno controla las comunicaciones. Entre el servidor Siphon y el cliente se establece una conexión segura y encriptada. No, es decir, no es una solución centralizada a la censura, sino una red distribuida, colaborativa y copyleft. Parece la realización misma de la utopía cibernética. Sin embargo, los colaboradores occidentales de Siphon se encontraron con que gran cantidad de personas que solicitaban desde China y otros países con censura acceso a Siphon se dedicaban a buscar pornografía y cotilleos sobre celebrities, en vez de descargar informes de Amnistía Internacional. Tal vez Internet sea la realización misma de la esfera pública, pero entonces tenemos que aceptar que el objetivo de la sociedad civil es el porno casero y los vídeos de gato. No es anecdótico. Las pruebas empíricas sugieren sistemáticamente que Internet limita la cooperación y la crítica política, no las impulsa. Es decir, he cogido yo creo un fragmento particularmente heavy metal, es decir, donde, digamos, se deja porque, de hecho, él aquí menciona, es un ensayo básicamente, esto de las pruebas empíricas, pero luego no entra a mencionar exactamente cuáles son esos estudios y pruebas empíricas a las que se refiere. A mí, en particular, lo comparto porque yo que estoy trabajando sobre vídeo y participación social, pues este fragmento me generaba una cierta inquietud, he pensado sobre él hasta que por fin creo que he dado con la razón por la que me generaba esa inquietud. Y es que yo creo que César Rendueles tiene razón, pero al mismo tiempo no estoy para nada de acuerdo con lo que dice. Es decir, parece un poco paradójico, pero bueno, por lo menos intento explicarlo. Sí, es cierto que si tomamos la red como reflejo de la sociedad civil, nos vamos a encontrar mayoría de porno casero y de gatos o de vídeo de gatos. Yo no creo que nadie quiera disputar eso. Ahora, sí que es verdad que esto no invalida necesariamente la capacidad de la red para promover participación, para promover compromiso y para promover acción de cara al cambio social. Y Rendueles parece sugerir eso en su razonamiento, y con eso sí que no estoy de acuerdo. Porque con Internet o sin Internet de por medio, cualquier proceso de cambio social se desarrolla en el tiempo, no es inmediato, ¿de acuerdo? Y tampoco el hecho de que todos nosotros nos pongamos descargando informes de Amnistía Internacional garantiza para nada que vayamos a llevar a cabo un proceso de cambio social. Sí que es verdad que en Internet vamos a encontrarnos, lo podríamos llamar como dispositivos discursivos, iniciativas que son susceptibles de encontrar un amplio eco en la sociedad. Y como resultado de ese eco, yo sí pienso que se pueden dar cambios en la forma en la que la sociedad se ve a sí misma y también en la forma en la que una sociedad responde ante determinadas situaciones políticas. Y eso a mí me parece bastante cercano al cambio social. Por lo tanto, yo creo que es más seguro pensar que las redes han transformado el terreno de juego y no tratar de responder a esta gran pregunta que subyace al debate ciberoptimista, ciberpesimista, que es un poco totalitaria, que es ¿contribuyen las redes sociales al cambio social, sí o no? Pues yo creo que las redes sociales cambian el terreno de juego y que a medida que vamos siendo más adeptos en ese terreno de juego, unos y otros, pues se sigue desarrollando el juego político. También es cierto que las tecnologías digitales contribuyen a que nos socialicemos en el capitalismo, pero ¿qué dimensión de la sociedad contemporánea no contribuye a que nos socialicemos en el capitalismo? Es decir, creo que le estamos pidiendo, digamos, por exceso a las redes sociales. Sí estoy de acuerdo con Rendueles en que conviene partir de un cierto escepticismo. Eso sí me parece sano. Sobre todo situarse de una manera crítica ante una cierta ola, que sí la ha habido, que de forma bastante poco problemática asocia redes y cambio social. Y, por ejemplo, yo lo hemos comentado antes, hace un par de años editamos un libro sobre videoactivismo, en el que participaron Alessandra y José también. Y bueno, pues conforme iba haciendo yo la preparación inicial, prácticamente encontraba de forma constante autores que en la génesis de cada uno de los episodios de cambio social que nos hemos ido encontrando, como por ejemplo la Primavera Árabe, el 15M, pues había autores que ahí en la génesis situaban invariablemente un vídeo. Y decían, este vídeo es la chispa que luego provocó tal. Me parecía eso, pero a un nivel tan concreto.
Yo recuerdo, si lo miráis, por ejemplo, en el caso de Egipto era un vídeo muy duro de ver, que se titula el vídeo de la chica del sujetador azul, en inglés Blue Bra Girl, y bueno, es un vídeo de brutalidad policial y que he leído a varios autores decir que fue la base sobre la cual se movilizaron las mujeres en Egipto. En el 15M se habla de la grabación del primer desalojo de Sol por la noche, las 200, 300 personas, y eso tuvo un efecto en redes sociales. En Occupy Wall Street, vídeos de la brutalidad policial con gas pimienta que provocan... A mí sí me parece que esta especie de vínculo, depende de cómo se explore, pero se ha representado de una manera quizá muy optimista y a lo mejor también un poco simplista. Pero eso no quiere decir, no utilicemos como este dicho británico, a mí me gusta mucho, lo de tirar al bebé con el agua sucia del baño, ¿no? Es decir, no quiere decir eso que, desde luego, el audiovisual no tenga un efecto concreto sobre la población que accede a ese audiovisual y que en determinados condicionantes económicos, políticos y sociales eso puede mover o contribuir, al cambio social. Volviendo un poco a esta dualidad entre ciberoptimismo y ciberpesimismo, un poco también para cuestionarla, que es lo que en definitiva quiero hacer. Creo que la creencia de que las redes pueden actuar como dinamizadoras del cambio social tampoco implica que consideremos de qué forma esas mismas redes pueden actuar como un freno. Volviendo también al caso de Egipto, por ejemplo, hay un caso que a mí me vale mucho para ilustrar esto. Es una aplicación que a lo mejor conocéis la aplicación Bambuser. Básicamente es como, para los que no sepan, como Google Hangouts, es decir, que permite a través del móvil, con una URL, pues transformas el móvil en una especie de herramienta de emisión del contenido. Estás emitiendo en directo. Era muy útil en la Plaza Tahrir porque tú podías grabar incluso aunque te requisaran el teléfono, pues eso ya había salido, es decir, no había forma de... Y directamente, además, en coordinación con lo que se llamó el activismo de la diáspora, es decir, los egipcios que estaban fuera, pues resultaba muy útil. Y, por ejemplo, muchísimas cadenas internacionales de televisión utilizaron imágenes que procedían de la Plaza Tahrir, de Bambuser, a partir del apagón digital que tú también mencionabas antes, del cierre de Internet. Pues curiosamente, esa misma aplicación que les estaba permitiendo utilizarla de forma progresiva era la misma que utilizaba la policía para reprimirlos. Exactamente la misma. Tenía una función de geolocalización a partir de la cual la policía podía geolocalizar dónde estaba el activista emitiendo. Y entonces podía ir directamente allí y cortar esa emisión. Entonces, en una misma aplicación podemos encontrar dos tipos de uso que aparentemente son opuestos. Entonces, tratar de responder así in toto, en general, a la pregunta de si las redes sociales o las TICs promueven o dificultan el cambio social, me parece profundamente injusto. Si bien la tecnología sí amplifica, y con esto ya voy terminando, si bien la tecnología, en el caso, por ejemplo, del videoactivismo, sí permite amplificar el eco que conseguimos a partir de determinados vídeos, a partir de determinadas iniciativas, el ámbito en el que, en mi opinión, eso también lo dejo para el debate después, el ámbito en el que, en mi opinión, chocan de manera más evidente las redes con patrones de cambio social, remitiría al sentido colectivo que tradicionalmente han tenido los ejercicios políticos de cambio. Sí me parece menos discutible que las redes se basan en un principio de hiperindividualización y de atomización de la acción política. En las redes somos, en primer lugar, individuos. Y las redes como individuos, por ejemplo, lo podemos ver claramente en el hecho de que están configuradas para que el sentido colectivo llegue después de un reconocimiento individual. Nosotros podemos implicarnos en determinados elementos colectivos, pero siempre desde una base en la cual podemos acceder o abandonar a libre voluntad. No existe un compromiso social que sí existe desde el punto de vista, por ejemplo, que ha existido en un activismo más tradicional, más presencial. Yo ahí sí, mira, ahí podemos discutir después sobre este tema. José decía que es una manifestación, sino un acto comunicativo, ¿no? Y es cierto, es un acto comunicativo, al igual que las redes te permiten llevar a cabo actos
comunicativos, ahí estoy de acuerdo. Sin embargo, yo sí pienso que el valor de la presencialidad en elementos colectivos es algo, el valor literalmente de poner el cuerpo, de estar aquí, de estar plenamente presente, si es un elemento que permite articular mejor actividades colectivas. De hecho, y con eso ya termino, y también, como decía antes Alex, he estado trabajando en el terreno del vídeo participativo. El vídeo participativo, yo lo tuviste ahí un taller con María, el vídeo participativo se trata de producir colectivamente. Es decir, a nivel de producción tenemos que ponernos de acuerdo para hacer una película que nos represente. Es un ejercicio fundamentalmente colectivo. Bien, los ejercicios que conozco para intentar replicar esa metodología en el ámbito digital, y hay algunos, puedo mencionar por ejemplo 15M.cc, que es una película que se intentó hacer en 15M desde la perspectiva del 15M, que se parecía mucho al vídeo participativo, trabajo de un colectivo vasco que se llama Ubica y que también trabaja con esa idea. Si han intentado hacerlo exclusivamente digital, no han conseguido los resultados que esperaban. Y gente como Ubica tiende a mezclar, digamos, elementos presenciales con elementos digitales, donde sí han conseguido mejores. Pero la indicación parece, o es también un poco mi posición ahora mismo, que las redes pueden llegar a dificultar un poco ese constituirnos en colectivo, que en la mayor parte de las ocasiones es la base de la acción política. Y bueno, yo lo dejo ya ahí, no quiero comerme el tiempo de Alessandra ni del debate, y si os parece luego pues ya vamos recuperando el tiempo. Gracias. Bueno, para que activemos también la vista, yo he preparado un Power, pero que los dejaré ahí de fondo simplemente para compartir pues, algunos pantallazos. Bueno, todo un placer, la verdad, compartir aquí esta mesa y también, digamos, un poco me siento aquí como con función de representar casi bueno, al trabajo que hacemos aquí desde la UGI, bueno, tanto Grupo de Investigación como Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz. Y bueno, para quien no nos conozca aún o no tanto, simplemente comentar un poco, ¿no?, nuestra tradición de dónde venimos. Bueno, básicamente dos ejes, que son la tradición de los estudios para la paz, aquí en su corazón de filosofía para la paz, pero también una trayectoria de comunicación del tercer sector, pues aquí tenemos a Eloisa, ¿no? Y bueno, concretamente en los últimos años también hemos estado enfocando mucho en comunicación para el cambio social, así que un poco los avances que os quiero compartir hoy vienen también de un proyecto anterior del MINECO sobre la comunicación de los movimientos sociales actuales. Ahí rastreamos algunos indicadores, entre los cuales aparecía también, digamos, como escenarios multicapa, entre los cuales también, obviamente, había escenarios digitales. Entonces, actualmente estamos investigando en estos dos proyectos que intentamos vincular un poco la cuestión del testimonio ético, la comunicación del cambio social y también la cuestión, ¿no?, de cómo representar de maneras alternativas a las víctimas para su reconfiguración como agentes de cambio social, concretamente las mujeres. Entonces, no me quiero extender mucho en el marco teórico, pero simplemente para situarnos, pues como os he dicho, nos digamos, arraigamos en los estudios de paz, que lo que nos permite es hacer realmente una reflexión crítica sobre las causas de las injusticias y las desigualdades. Esto es importante para la comunicación porque digamos, es esencial conseguir vincular y visibilizar esos vínculos entre las violencias más directas, las agresiones y todo lo que es la violencia estructural, cultural, simbólica.
Desde los estudios de género y feministas nos apoyamos también en el concepto de interseccionalidad, que bueno, es una aportación teórica principalmente del Black Feminism, o sea, feminismo de las mujeres feministas afroamericanas en Estados Unidos, digamos que nos vienen a hablar de todas las interconexiones que hay de sistemas de privilegios y opresiones, donde allí entran en juego diferentes elementos, entre ellos pues, la raza, la clase y el género. Y además, con la contribución, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas del movimiento LGTBI, que nos hace reflexionar sobre el género más allá de lo binario, ¿no? Contraposición hombre-mujer, sino también pues, ampliar nuestra mirada de identidad y expresión de género. Como os decía, comunicación para el cambio social, pues como la entendemos nosotros, esta comunicación, nos referimos a unos discursos, unos escenarios comunicativos que tienen que promover culturas de paz, ¿no? Una paz entendida en este sentido interseccional, como os comentaba, y que realmente sea una comunicación transformadora, o sea, que busques un poco engagement, esa implicación con la ciudadanía para poder transformar ese sistema de injusticia y desigualdades. Y uno de los elementos teóricos que estamos abordando, ¿no? Intentando integrar en estos últimos proyectos de investigación es el concepto de marco testimonio ético, disculpa, inicialmente desarrollado por la investigadora Kelly Oliver, y que, digamos, le vemos un potencial de herramienta para articular la resignificación de las víctimas. Es digamos, un concepto que se ha utilizado inicialmente desde los trauma studies, a los estudios del trauma y sobre todo aplicado a la violencia de género, pero que se está ampliando realmente este recurso por su potencial de implicación también a otros ámbitos. Entonces, dentro de este marco teórico que os he intentado resumir muy brevemente, uno de los objetivos es precisamente examinar la operatividad de las TIC en estos procesos de resignificación y resituación de las víctimas como agentes sociales. Entonces, en este caso concreto que os comparto hoy, entonces vamos a explorar acciones comunicativas alrededor de las violencias y las resistencias de género. Bueno, digamos, obviamente, y me permito decir obviamente, digamos, la relevancia del tema no se justifica, creo que por sí mismo, por la realidad de la cultura patriarcal en la que vivimos, que es machista, donde el género es un eje de opresión que, digamos, se añade a los otros. No, obviamente no son ejes que se excluyen mutuamente, sino que opera como eje añadido. Entonces, el reto comunicativo en este campo es precisamente romper esos marcos de representación más tradicionales que no nos permiten visibilizar precisamente toda esa conexión de violencia cultural, simbólica y estructural que está a la base de luego lo que es la violencia más directa, ¿no? Que son agresiones físicas hasta llegar a la muerte. Entonces, normalmente a nivel, digamos, luego de lo que es ¿no? la comunicación audiovisual, de cómo representamos las violencias, en este caso a veces visualmente se recurre ¿no? a la imagen del triángulo, ¿no? Del triángulo de la paz, con la violencia directa arriba, luego lo cultural y lo estructural. O a veces también se utiliza la simbología del iceberg, ¿no? También como la punta más visible es la violencia directa y luego hay todo un sustrato abajo. Pues aquí, digamos, quería compartir un ejemplo hecho por un grupo de estudiantes de la asignatura Comunicación para la Igualdad, que habían hecho realmente para otra asignatura, tenían el encargo de hacer una propuesta para un cartel para el Día de la Violencia de Género, o sea, contra la violencia de género, y que, digamos, que nos pidieron un poco auxilio, ¿no? Desde la perspectiva de Comunicación para la Igualdad, de cómo representar. Y nada, simplemente lo quería compartir porque creo que es un ejemplo interesante de cómo se puede darle la vuelta e intentar superar esos marcos que solo nos hacen ver la violencia directa, y aquí creo que consiguen bastante, ¿no? Hacer ver todos esos matices, todo ese sustrato que nos hace llevar a la violencia
¿no? de género, pero que bueno, se puede aplicar también a otros campos. Entonces, desde ¿no? todo este marco, ¿cómo conectamos todo esto con las TIC? Pues precisamente porque intentamos explorar el potencial de las TIC en la articulación de nuevas representaciones de la vulnerabilidad de las mujeres, pero también de la construcción de resistencia feminista, en este caso online. Entonces, simplemente algunas premisas que hacemos para nuestro estudio es el concepto de redes, ¿no? Que son tantos redes tecnológicas digitales, pero también entendidas como redes ciudadanas, redes de personas que se conectan para crear colectivos. También, hablando de redes, ¿no? Es muy importante reconocer y ser muy consciente de las oportunidades, pero también de las limitaciones. Y no me voy a extender más porque aquí José y David nos han hecho ahí una buena explicación de todas también las limitaciones que tienen. Y bueno, y también eso decir que realmente no son un terreno neutral en el sentido de que a nivel comunicativo en las redes también se dan luchas de discurso hegemónico y discurso contrahegemónico, ¿no? Y para poner un ejemplo, que supongo que bueno, estaremos bastante familiarizados lamentablemente, es de encontrarnos también en Internet, en las redes, mucho discurso del odio. Tanto discurso del odio en general, pero también muy especializado, ¿no? De ataques a las mujeres, ¿no? Lo que se viene a llamar un poco de jerga gender trolling, o sea, ¿no? El troleo directo, los trolls directos a las mujeres, con ataques directos también al feminismo, ¿no? Todos los nombres, ¿no? Hay feminazi, embrismos, misandria y todos estos nombres imposibles que se crean. Entonces, en este sentido, digamos que teniendo en cuenta todas estas premisas, lo que queremos hacer es compartir aquí un mapeo que hemos hecho de acciones de ciberfeminismo que entendemos como prácticas de resistencia feminista en los entornos digitales. Voy a compartir unos ejemplos que son principalmente de España, pero también de algunos otros casos que se han internacionalizado. Entonces, tenemos por una parte, digamos, ejemplos de lo que podríamos llamar influencers feministas. O sea, nos referimos, digamos, a personas que contribuyen a visibilizar el discurso feminista. Entonces, tenemos como dos categorías, ¿no? dos grupos de influencers feministas. Por una parte están como las más activistas, que aquí en España, por ejemplo, una podría ser Barbie Japuta, si la conocéis, pero también hay otras. Además os he puesto ahí precisamente esa captura de pantalla de cómo Barbie Japuta retuitea a feministas ilustradas. Pero también tenemos otro tipo de influencers feministas, que es más lo que podríamos catalogar como celebrity activism. O sea, personas que en un principio, digamos, son más conocidas por otras cuestiones, pues por su trabajo, en este caso voy a poner los ejemplos de actrices. Entonces tenemos, por ejemplo, a Emma Watson a nivel internacional, que ha participado también en campañas para la igualdad con las Naciones Unidas. Y también a nivel aquí más de España os he puesto un ejemplo de Leticia Dolera. Os iba a poner otra captura de pantalla del Twitter de Leticia Dolera, porque realmente, por ejemplo, ella hizo un tuit muy interesante en el Día de la Constitución, ¿no? Y donde, digamos, intentó vincular también la Constitución al feminismo, realmente conceptos de igualdad. Pero luego encontré esto y digo, mira, sabes que Leticia Dolera es feminista cuando Leticia Dolera retuitea a Montse Santolino. Entonces no he podido resistirme a poner esa captura de pantalla. Luego tenemos también otro tipo de resistencia feminista online. Podemos hablar de sororidad online. Bueno, sororidad, para quien no esté familiarizado con esta palabra, es ese concepto, digamos, como de hermandad, pero como muchas veces el concepto de hermandad masculina se ha ido asociando también a determinadas
¿no? Una socialidad muchas veces violenta, sobre todo nos viene, ¿no?, del concepto de las hermandades en las universidades de Estados Unidos, que se ha asociado mucho a lo de la rape culture, la cultura de la violación. Entonces, la sororidad es también como un concepto de hermandad, pero más vinculada a ciertos valores más de cuidado, de autoprotección. Obviamente eso no quiere decir que la sororidad solo sea entre mujeres, o sea, es entre personas, pero que se identifican más con una identidad hacia la igualdad. Entonces aquí os propongo dos ejemplos. Uno es de este verano aquí en España, que lo del caso Juana Rivas, y que se articuló el apoyo, Juan está en mi casa, y luego otro más reciente, a partir del caso de la violación en grupo a una chica en los Sanfermines el año pasado, y al juicio a la autodenominada manada. Como en los medios de comunicación también se ha digamos, tratado el tema con sensibilidades muy diferentes. Entonces, cuando realmente los medios han empezado a tratar con un sensacionalismo y a poner en tela de juicio, ¿no?, a las víctimas, siempre a culpabilizar a las víctimas, ahí ha surgido también un movimiento de sororidad online a través, en este caso, del hashtag Yo Te Creo. Y finalmente, otro ejemplo de resistencia feminista colectiva, online os propongo casos de testimonios colectivos. Hay muchos, aquí, este de aquí a la izquierda es un caso realmente de un hashtag que se empezó a mover en México, que era Mi Primer Acoso. Y ahí las mujeres empezaron a relatar ejemplos de su primer acoso. Cuando empiezas a hablar, de que das testimonios, ¿no?, ves realmente la magnitud de lo que estamos hablando. Y en esta captura de pantalla, aunque no se vea muy bien la letra, yo os lo voy a leer, habla, digamos, de un investigador que hizo un estudio. Dice: el físico Adrián Santuario Hernández, a través de un estudio, reveló que mi primer acoso, o sea, todos los tweets que tenían el hashtag Mi Primer Acoso, repetía palabras como casa, primo, tío, fiesta. O sea, para darnos un poco la idea de con qué está relacionado el primer acoso de muchas mujeres. Luego, aquí os pongo un ejemplo también de otro hashtag que se ha utilizado para dar testimonios colectivos, que es el A Mí También. Fue un hashtag también que empezó a utilizar no sé si conocéis el espacio Micromachismos del eldiario.es. Tienen también algunos vídeos, o sea, que también hacen campañas de igualdad con videoactivismo, pero también lo mueven mucho en redes sociales con el hashtag. Y luego finalmente un caso ya muy internacionalizado, que es lo del Me Too, ¿no?, como a mí también, pero en la versión inglesa de Me Too. Allí también tenéis arriba la captura de pantalla del famoso primer tweet de Alisa Milano, que decía: "If you have been sexually harassed or assaulted, write Me Too as a reply to this tweet". Y bueno, y prácticamente se despertó al día siguiente y tenía 32.000 retweets. Y bueno, el caso realmente ha sido ya tan internacional, y la magnitud, ¿no?, de toda esta experiencia de dar testimonio colectivo y de hablar de las violencias de género, que bueno, ya imagino que sabéis que este año la revista Time ha dedicado su Person of the Year, en lugar de a una persona, a un grupo de personas, que concretamente a unas mujeres, que ha llamado como las Silence Breakers, ¿no?, realmente para dar la idea de lo mucho que cuesta el gran trabajo colectivo que cuesta romper el silencio ante determinadas injusticias y desigualdades. Entonces, simplemente a modo de conclusiones, lo que vemos es que todas estas, digamos, herramientas que se pueden articular alrededor del testimonio ético, pero no solo como testimonio, sino realmente
como acaba de entrar Silvia, gracias Silvia por venir, que me has dado eso, la importancia que no solo de lo que decimos, de lo que hablamos, sino también del cómo, ¿no? De cómo lo cuento, ¿no? Y entonces la importancia de cómo articulamos también las luchas. Entonces, digamos, sí que vemos potencial para generar nuevas representaciones y roles. En este caso concreto podríamos hablar, ¿no?, de la importancia que aún es crear espejos feministas en lo que mirarse, porque aún no nos faltan grandes roles en los que inspirarnos, y digamos todo el potencial que estos casos, estos movimientos tienen para transformar el relato, sobre todo hacerlo pasar de casos individuales a hacer entender que realmente es una situación social, o sea, un movimiento colectivo. De ahí que todo eso es muy importante para poder articular luchas políticas, ¿no?, colectivas, y resignificarse, por lo tanto, como víctima individual a también agentes de cambio social. De ahí también que lo podamos vincular, ¿no?, como las silence breakers. Pues, con eso ya está.